¿Cuántos años lleváis trabajando en Grupo Cojalí? Pues yo llevo aproximadamente 11 años. Yo unos pocos más. Yo empecé en el 2004, así que 18. Yo llevo ya 25 años. Y yo casi 15. Casi nada, ¿verdad? Casi 11 años. Pues llevo 11 años trabajando aquí, ya en junio hago 12 años. Bueno, pues yo fui la primera y hará 24 años así más o menos. Yo 22 o 23 también. 20, casi 20. 18 casi también. Cuando llegaste a la empresa, ¿qué labor desempeñabas? Pues entré como desarrolladora en el mismo departamento en el que estoy, pero vamos, el trabajo que antes se hacía es muy diferente al de ahora. Me dedicaba únicamente pues, a empezar a reparar unidades de control y válvulas con control electrónico. Hacíamos un poco de todo, los pocos que estábamos al principio hacíamos de todo. Yo empecé en almacén pues empaquetando tornillos, cogiendo el toro, atendiendo a clientes. Luego ya pasé a oficina, a compras, y luego ya pues ahora estoy en ventas, en atención al cliente. ¿Crees que hubiera sido diferente si hubiera habido más mujeres? Creo que hubiese sido igual. En mi caso creo que no. Yo desde que llegué con mucha inquietud, con muchas ganas de aprender, y la verdad es que no puse atención en el medio que me rodeaba, no puse atención si tenía muchos compañeros o muchas compañeras. Sí es cierto que la diversidad se agradece, pero desde que llegué me he encontrado cómoda y muy integrada entre mis compañeros. Creo que la evolución profesional no ha dependido de ello. Comparto la opinión de Lourdes. Yo me sentí bastante bien recibida por mis compañeros. La mayoría, bueno, la inmensa mayoría eran hombres. Cuando yo entré, no sé si estaríamos 3 mujeres, pero creo que a nivel profesional no hubiera afectado el hecho de que hubiera habido más mujeres. Sí que cuando empezaron a incorporarse más mujeres, pues evidentemente es el hecho de tener más afinidad, sentirte más comprendida en ciertos aspectos, pero creo que a nivel profesional no. ¿Recuerdas cómo era el papel de la mujer en el sector industrial en España hace 20 años? El papel que desarrollaba la mujer era casi nulo, era muy limitado. Entonces, pues ahora cada vez hay más mujeres, se va notando más la evolución, hay más chicas que estudian ingeniería. Creo que hace 20 años el papel de la mujer en este sector era muy escaso. Prácticamente me atrevo a decir que era invisible. Antes para la sociedad era extraño ver que una mujer podía ocupar el puesto de trabajo de un hombre con las mismas condiciones. Una mujer hace 20 años en empresas como estas, no sé las que habría, pero tampoco habría muchísimas mujeres. ¿Cómo es hoy? Ahora más o menos a partir de estos 10 o 12 años, creo yo, que es más o menos cuando la mujer se está incorporando más. Hemos dado grandes pasos en estos años de atrás, pero creo que aún tenemos mucho que hacer. ¿Qué sientes al ver que cada vez hay más mujeres trabajando en la empresa? Pues a mí me da muchísimo gusto. Da mucho gusto ver que hay mujeres que pueden hacer exactamente las mismas cosas. Puedes ver a mujeres descargando camiones, igual que chicos. Me enorgullece ver que cada vez las mujeres apuestan más por este sector y bueno, pues sobre todo que dan un paso adelante rompiendo todo tipo de prototipos. Ellas son algunas de las primeras mujeres que comenzaron su proyecto profesional en Grupo Cojalí. Fueron el motor que impulsó que en la actualidad el número de mujeres en Grupo Cojalí sea 5 veces mayor respecto al que había hace 10 años. Y entre ellas se encuentran 3 directivas, 10 responsables de departamento y 14 responsables de equipo. Ellas abrieron el camino para que sus experiencias no solo sean el punto de partida, sino la base y el rumbo hacia una meta que persiga la igualdad y el bienestar de nuestros empleados. Gracias por ser el comienzo. Seguiremos luchando por las que venimos detrás.